How many people this week Lo primero que quiero preguntar, ¿cuántas personas esta semana created their day? crearon su día? Oh, that's good. That's Eso good. es bueno. Have you noticed anything different? ¿Has notado days. algo diferente en I've tus been doing it días? every day. Yo lo he hecho todos los días. Anybody? Anything nicer? Anything that felt easier for you? ¿Algo que les pareció mejor o más fácil para ustedes? For me, it's felt so much less stressful. Para mí ha sido menos estresante. Because when I create my day, I have to start my day with my relationship with God. Porque cuando creo mi día, tengo que empezar mi día con una relación con Dios. And that takes the stress off right away. Y eso se lleva el estrés automáticamente. Because it's so hard for me to do it by myself, Porque es tan difícil para mí hacerlo por mí mismo, but it's so easy for me to do it with Him. pero es tan fácil hacerlo con Él. So when I don't use Him in my day, I have a lot of stress. Así que cuando no lo utilizo a Él, no lo incluyo en mis días, tengo mucho estrés. Because then it's all about me. Porque entonces todo se trata de mí. But when it's all about Him, Pero cuando se trata todo de Él, I don't try to do good for Him. yo no estoy intentando el hacer el bien para Él. I have relationship with Him, Tengo una relación con Él. and then He flows through me. Y Él fluye a través de mí. That's where we have the power. Y es ahí cuando entra el poder. Amen? Amén. Okay, let's get right into it. Vamos a adentrarnos en esto. We're going to talk about the rapture. Vamos a hablar acerca del rapto. How many people know what the rapture is? ¿Cuántos saben qué es el rapto? Okay. What is it? ¿Qué es? So it's Cuando when we Jesús viene y nos lleva. so when we're taken away. Why are we taken away? En otras palabras, nos lleva, nos somos arrebatados. ¿Por qué? Anyone? ¿Alguien? What'd you say? So you don't have to go through the suffering. Para que no puedas pasar por el sufrimiento. So that's suffering, the end time suffering. Is that what we're believing? Tribulation period. Entonces estamos hablando de los sufrimientos de los últimos días, tribulación, el periodo de tribulación. So there's three thoughts in this world, in Christianity, of tribulation. Hay tres ideas en el mundo de la cristianidad acerca de la tribulación. They believe either there's a pre-tribulation rapture before tribulation starts, Se cree que hay un periodo de pretribulación antes de que inicia la tribulación. they believe there's a mid-tribulation rapture. Some do believe there's a mid-tribulation rapture, that Algunos- during the tribulation, that's when we're taken up. Algunos creen que durante el periodo de tribulación es cuando existe el rapto, que es cuando somos llevados. And then some don't believe we're taken up till post-tribulation, after the tribulation. Y algunos más creen que no vamos a ser raptados o llevados hasta después de que pase el periodo de tribulación. And there's scripture to support all those ideas. Y hay escrituras que apoyan o soportan todas estas ideas. So that's what we're going to kind of talk about. Y eso es de lo que vamos a hablar. And then you're going to make your own decision. Y tú vas a hacer tu propia decisión. Because my job is not to tell you what is right and what is wrong. Porque mi trabajo no es decirte lo que es correcto o It's incorrecto, to lead you so that you want to find out your truth. sino guiarte para que tú mismo encuentres tu verdad. Okay? ¿Ok? I'll tell you, it's a noun, ecstatic joy or delight. But the big one is number 3, the carrying of a person to another place or sphere of existence. La definición de rapto es un nombre, dice, es un significativo de éxtasis, de gozo o una delicia. Pero la más importante es la número 3, que dice, es el cargar a una persona a un lugar distinto o a una esfera de existencia distinta. The rapture theology, the experience anticipated by some fundamental Christians of meeting Christ midway in the air upon his return to earth. La teología del rapto significa la experiencia anticipada por algunos cristianos fundamentalistas de encontrarse con Cristo a medio camino en el aire durante su regreso a la tierra, no en el cielo. So we're not meeting him in heaven, Pero no lo estamos encontrando en el we're cielo, meeting him in the clouds. sino en las nubes.
It says in the Greek believed in 1 Thessalonians 4:17, they use the verb harpagismothea, which means we shall be caught up or taken away. En Primera de Tesalonicenses 4:17, que está en el griego, utiliza la forma del verbo arpagisometía, que significa seremos encontrados o arrebatados. So the connotation is it's a sudden event. La connotación es que es un evento repentino. And the dictionary word for this in the Greek is harpazo. Y en el diccionario griego lo define como el verbo harpazo, Which translates rapiamor, where we get rapture from. que es donde traemos la palabra de rapto. Because I was always wondering why they call it a rapture. Porque siempre tuve la idea de preguntarme por qué le llamamos rapto. Didn't make sense. Should the taking away or something like that. But that's where they got it from, the Greek word. Pero entonces eso tiene sentido que lo agarraron de la palabra griega. So where did this rapture idea come from? Well, it was first started by Jesuit priests in the 1500s. ¿De dónde viene esta creencia del rapto? Bueno, esto inició con los sacerdotes jesuitas al principio. In the Protestant Reformation. Did you say the Protestant Reformation? No. Okay. Que utilizaban esa enseñanza para cambiarle la gran reformación protestante en los 1500. So the Roman Catholic Church was attacked as the Antichrist, and Pope was the beast. And that's what Luther had said. Entonces, lo que dijo Lutero es que la Iglesia Católica Romana fue atacada como el anticristo y el Papa como la bestia. So in order to combat that, the Catholics started talking about the rapture. Entonces, para combatir esta idea, los católicos empezaron a hablar sobre el rapto. So if you're a Catholic, you're going to get raptured. Entonces, si tú fuiste católico vas a escuchar la palabra rapto. So you better stay Catholic and not go Protestant, because we don't know if you'll get raptured or not. Entonces, la idea es que mejor en vez de ser protestante seas católico, porque entonces sabes la idea del rapto. The pre-tribulation rapture doctrine originated in the 18th century by Puritan preachers. La teología del rapto de pretribulación, anterior a la tribulación, fue popularizada extensivamente en los 1830 por Darby. Right, John Darby. And they called that Darbyism. Y a eso le llamaron Darbyismo. The belief was after Revelations 4, all Christians were raptured. Y esa creencia vino de Apocalipsis 4, donde dice que todos los cristianos serán raptados. Before one seal was opened, Antes de que sea abierto cualquier sello, before one trumpet blew, antes de que suceda algo más, or before one bowl was lit on fire, or whatever. o cualquier bulbo se prenda. So all you had to know as a Catholic was go up to Revelations 4 and you're done. Todo lo que tenías que saber es que si estabas en el mundo católico, ese es Apocalipsis 4 y entonces era todo. And then some of the famous guys like Hal Lindsey wrote The Late Great Planet Earth, and he used the Darby Scofield influence. Y luego esta otra persona de apellido Lindsay escribió El planeta Tierra en los últimos tiempos, siguiendo la doctrina o influenciado por la doctrina de Darby. By the way, Lindsey was so wrong because it did not come to end in 1988. Pero Lindsay estaba tan equivocado porque el fin no sucedió en 1988 como lo predijo. Again. Nuevamente. Darbyism teaches it's not necessary to teach the last 18 chapters of Revelation because we will be gone before the 7-year tribulation. El darbyismo enseña que no es necesario enseñar sobre los últimos 18 capítulos de Apocalipsis porque estaremos muy lejos antes de los 7 años de tribulación. But Revelations 1:3 says, "Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand." En Apocalipsis 1:3 dice que son bendecidos los que leen y escuchan las palabras de esta profecía y la guardan, y son guardados de esas cosas que son escritas. So if you don't read the whole thing, you don't get the blessing.
Entonces, si no lees todo el concepto, no recibes la bendición. So how many were here last week when I said, who wants a $50 bill? ¿Cuántos estaban aquí el domingo cuando dije, ¿quién quiere los $50? El I billete did de that not in your $50. service, in the Spanish service. Fue en el servicio de español. And that $50 bill, what did that cost you to come up and get it? Y ese billete de $50, ¿qué te costó venir y agarrarlo? Just get up and do it. Solamente levantarte y hacerlo. Now God's saying, I got a blessing for you. Y Dios está diciendo, tengo una bendición para ti. If you read this book of Revelations, Si lees este libro de Revelación. so all we got to do is get up and read it. Así que todo lo que tienes que hacer es leerlo. But how we do one thing is how we do everything. We're afraid to get up to get $50. We may be afraid to read the book of Revelations where there's a blessing laid up. Pero como hacemos una cosa, hacemos la otra. Y si tenemos miedo de levantarnos a recibir un billete de $50, entonces estamos haciendo lo mismo para entender y empezar a leer el libro de Apocalipsis. No one ever teaches on Revelations, right? Casi Rarely. nadie, raramente enseña sobre Apocalipsis. But this is some important stuff. Pero esas son cosas importantes. Where does the Bible say the tribulation will be 7 years? ¿En dónde en la Biblia dice que la tribulación va a durar 7 años? What scripture says that? ¿Qué escrituras dice eso? We're just going to keep asking questions here because What's that? Vamos a no, I'm going to go to book of Daniel. Vamos a hacer estas preguntas durante este estudio. Where does the word say it will be taken before the tribulation starts? ¿Dónde en la palabra, en la Biblia dice que vamos a ser llevados antes de que la tribulación inicie? Let's keep these questions in mind as we study. This mindset and doctrine has been in place since the 1830s. Vamos a mantener estas preguntas en la mente a como estudiamos esto, porque esta mentalidad y esta doctrina ha estado en lugar desde los 1830. Most of the time we believe it's 7 years because that's what the pastor said. Muchas de las veces creemos en eso porque es lo que dice el pastor. And it says something about it in Daniel, Y dice algo en Daniel, which we're going to go over later. y vamos a leer sobre el libro de Daniel más tarde. And then we just assume we're going to be taken up before the tribulation because we're all good guys. Y asumimos que vamos a ser llevados antes del periodo de tribulación porque somos buenas personas. And the reformers teach the rapture takes place almost after the tribulation. Los reformistas enseñan de que vamos a ser llevados en un periodo después de la tribulación. So I always like to see how God did it in the past. How did he do it in the past when a big catastrophic thing was going to happen? Vamos a ver lo que hizo Dios en el pasado. ¿Qué fue lo que hizo cuando algo catastrófico estaba por suceder? Well, let's look. Vamos a mirar. Did the Israelites have to go through the 7 plagues that Egypt went through? ¿Tuvieron los israelitas que pasar por los 7 Did he plagas take them out? por las que Egipto pasó? No. ¿Los arrebató el Señor? They were there. No, ahí estaban allí. They were there, but it didn't touch them. That's right. It Estu- didn't touch them. Estuvieron allí, pero esas plagas no los tocaron a ellos. Es Did God correcto. save Noah from the flood? ¿Dios salvó a Noé del diluvio Or was he saved through the flood? o fue salvado durante, a Ah. través del diluvio? How about Daniel in the lion's den? He didn't have to go into that lion's den, did he? God just took him out and said, you don't have to do that. Y Daniel no tuvo que entrar a la cueva con los leones. Dios lo sacó y dijo, no tienes que hacer eso. Or did he go to the lion's den? O entró en esa cueva. He went in, right? Sí, entró. How about Joseph? Poor Joseph, his own brothers didn't throw him in a pit to die and sell him into slavery, did they? ¿Y qué pasó con José? Sus propios hermanos lo tiraron en este hoyo profundo y no fue salvado de llevarlo a la esclavitud, ¿correcto? But he went through it. Pero pasó a través de esto. Shadrach, Meshach, and Abednego, they didn't have to go into that fire, did they? God got rid of them. Sadrach, Mesach y Abednego no tuvieron que entrar al horno de fuego, ¿verdad? No, they went through the los fire. sacó. No, tuvieron que entrar allí a través del fuego So God could be shown out. para que Dios pudiera mostrarse That through all those amazing, terrible things, que a través de todas esas cosas terribles his children were not touched.
sus hijos no fueron tocados, because it was all about him. porque es todo acerca de él. All right? That's just how he did in the past. I'm not saying he's going to do it that way this time. Eso es lo que ha sucedido en el pasado y no estoy diciendo que eso va a suceder ahora. I'm just saying reason with me. Yo nada más estoy dando razonamientos conmigo. Remember, confirming the souls of the disciples and the exhorting them to continue in the faith, and that we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. Recuerda, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos atravesar muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. How many times do we think we're not in God's will because we're going through a tough time? ¿Cuántas veces pensamos que no estamos bajo la disposición de Dios porque estamos pasando por muchas cosas malas? Or is it just our opportunity to show out God in that tough time? ¿O será esa nuestra oportunidad para mostrar a Dios durante esos tiempos difíciles? Because so many times we look, what am I doing wrong, God? Why, God? Why, God? Porque muchas veces le estamos preguntando a Dios, ¿qué estoy haciendo mal, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? So you can magnify me. Para que pueda magnificarme yo. God's got us. God's got us. Pero Dios nos cuida. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor the arrow that flieth by day. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. Nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla en el mediodía. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Aunque caigan 1,000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. So, we're going to go through in some cases here. Así que vamos a atravesar a través de estas cosas en algunas situaciones, But we'll be untouched, pero no vamos a ser tocados and we'll actually get to see the reward of the enemy. y vamos a poder ver la recompensa del enemigo. So what is this day of the Lord that the Bible talks about so many times? 23 or 25 verses about the day of the Lord. Anybody know anything about it? ¿Alguien sabe acerca del día del Señor, de lo que habla la Biblia? Yes, ma'am. The days that he's reigning. So the Lord Jesus is reigning. Is that what you're looking at? Okay. Los días que el Señor va a reinar. ¿Estamos hablando de Jesús reinando? There's another way that it's said. It said, the great and terrible day of the Lord. Hay otra manera que lo describen que dice el terrible día del Señor. When they refer to the day of the Lord, typically in the Bible, they're talking about the day that judgment occurs. Cuando se está hablando acerca del día del Señor en la Biblia, se refiere normalmente cuando el día del juicio va a ocurrir. The phrase day of the Lord is used 25 times in 23 verses in the Bible. In Scripture, it is most closely associated with the wrath of God. That is, the day of the Lord is the time God brings the long-deserved judgment on the earth. La frase Día del Señor es usada 25 veces en 23 versos en la Biblia. No estoy contando dos referencias del Día del Señor Jesús. En la Escritura es más cercanamente asociado con el enojo de Dios. Eso es el día cuando el Señor, en tiempo, cuando Dios trae un juicio merecido sobre la tierra. In 2 Peter 3:10 it says, but the day of the Lord will come as a thief in the night. En 2 de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón en la noche. Suddenly and surprisingly. Muy inesperadamente. In the which the heavens shall pass away with a great noise. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo. And the elements shall melt with fervent heat. Y los mismos elementos se consumirán en el fuego. And the earth also, and the works that are therein shall be burned up. Y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. But it didn't talk about 7 years yet, but we'll get to that. Pero no está hablando de los 7 años todavía. Vamos a llegar a eso.
In Thessalonians it says, "But of the times and the seasons, brethren, you have no need that I write unto you, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night." En Just a- Tesalonicenses dice, ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, and travail upon women and child, and they shall not escape. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible. But you, brethren, are not in darkness that day should overtake you as a thief. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos. It's saying it won't surprise you, but it's going to surprise the world. Dice, esto no te sorprenderá a ti, pero sorprenderá al mundo. No raptured mentioned yet, or the 7 years, Todavía no se menciona el rapto ni los 7 or are años. we already gone? Could be gone already. O quizá ya fuimos arrebatados, pudiéramos haber sido And what I arrebatados. love is watching everybody's head. Yeah, I'll go with that one because that's the way I believe. No, we're not going with that one. I want to get out of here soon. Yeah. 15 minutes would be good. Y me encanta ver a sus caras como si dicen, ok, si están de acuerdo, no están de acuerdo, voy a ir con esta persona porque es como yo pienso, o no, con esta no porque no es como yo pienso. So where do we get the 7-year tribulation from? Entonces, ¿de dónde recibimos esos 7 años de tribulación? So Daniel's praying for the restoration of Israel. Daniel está orando por la restauración de Israel. Having read prophecies of Jeremiah 25, 11, and 12, Y estaba leyendo profecías de Jeremías. Daniel understands that God will restore Israel after 70 years of captivity. Y Daniel entiende que Dios restaurará a Israel después de 70 años de captividad. That time's quickly approaching, and Daniel's asking God to fulfill it. Ese tiempo está acercándose y Daniel está pidiendo a Dios que lo cumpla. Now, Daniel 9, 24, 27, God's response to Daniel in prayer, Daniel's prayer. Y entonces en Daniel, Dios está respondiendo a Daniel en oración. So through the angel Gabriel, God tells Daniel that not only will Jerusalem be restored, but his kingdom will be consummated within 70 weeks of the commandment. Así que a través del ángel Gabriel, right? Gabriel. Ya, el del ángel Gabriel, Dios le está respondiendo a Daniel que no solamente Jerusalén será restaurada, sino que su reino estará consumado en un periodo o alrededor de 70 semanas del mandamiento. So what is this commandment? Entonces, ¿cuál es el mandamiento? It's the commandment of King Artaxerxes of Persia gave Ezra in 457 to restore Jerusalem. Esto fue lo que ordenó el rey Artaxerxes de Persia en los años 457 antes de Cristo, de restaurar a Jerusalén. Okay, so Daniel 9:25 further states that the Messiah himself will come within 69 weeks of the commandment. Entonces en Daniel 9:25 él señala que el Mesías llegaría en un periodo de 69 semanas después de esta orden. We're almost done this nerd stuff. Ya casi acabamos con esta parte. But we got to get through it so you see where it comes from. Pero necesitamos pasar a través de eso para que veas de dónde viene. Most scholars agree that 70 and 69 weeks are referring to the prophetic weeks. In the Bible, a prophetic week equals 7 years. Muchos de los estudiosos están de acuerdo en que 70 y 69 semanas se están refiriendo a semanas proféticas, y en la Biblia una semana profética equivale a 7 años. Therefore, 70 weeks would equal 490 years, and 69 weeks would be 483 years. Por lo tanto, 70 semanas serían igual a 490 años y 69 semanas representarían 483 años. So, if you count 7 weeks of 49 years, plus 62 weeks, 434 years,
or 69 weeks, for a total of 483 years from the time of the commandment, which was 457 BC, taking into account that there isn't a year zero, it goes minus 1, 1, right? Not minus 1, 1 BC, 1. Okay, it will bring you to 27 AD, the exact year that Jesus was baptized and anointed by the Holy Spirit. Así que si contamos 7 semanas, 49 años, más 62 semanas, 434 años, o 69 semanas por un total de 483 años desde el tiempo que fue dado esta ordenanza, alrededor de 457 años antes del nacimiento de Cristo, tomando en consideración que no hay un año cero, eso nos traería alrededor de 27 después de Cristo. Ese es el año exacto cuando Jesús fue bautizado y ungido por el Espíritu Santo. Amen? And that's just, he shall confirm the covenant with many amiss. So there's 3.5 years that he did his ministry and was cut short, and the gospel was brought to the Gentiles by 34 AD. Y entonces si hacemos este señalamiento, son 3 años y medio cuando entre Jesús fue bautizado y 3 años y medio cuando el evangelio fue presentado a los gentiles. So many believe the 7 years came from here. Many believe Muchos creen que los 7 años vinieron de esta idea. the rapture is to be a secret, quiet thing, right? When the rapture happens, I saw the movie, all the clothes are folded, planes, it's supposed to be kind of quiet, secret, nobody knows. All of a sudden they make up lies in the news of what happened. Se cree que el rapto va a ser algo silencioso, ¿verdad? Yo he visto la película y se cree que va a ser así muy, muy silenciosamente. But in Thessalonians it says, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Pero en 1 de Tesalonicenses dice que el Señor mismo descenderá del cielo con gran voz, con esa voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, y que todos los muertos en Cristo se levantarán primero. So there'll be a giant shout Así que va a ser un grande grito Dead people are rising. de arcángel y las personas muertas resucitando. Probably a little different that day, not very quiet. Creo que va a ser un poco diferente ese día, no tan tranquilo. Yes. But it could also be, even though he shouts, there are times where Paul hears the angels and hears Jesus speaking to him, but the people around him Can't hear it, right? can't hear it. Well, we keep on going. No, I'm cool with all that. I'm not going to tell you where to land. I'm just going to take you on the flight. Okay. No te voy a decir cómo aterrizar, nada más te voy a decir cómo llevarte al vuelo, ¿ok? Hay muchas ideas. In Jeremiah it says, therefore prophesy thou against them all these words, and say unto them, the Lord shall roar from on high, and utter the voice from his holy habitation. He shall mightily roar upon the habitation. He shall give a shout, and they that tread the grapes against all the inhabitants of earth. Por lo tanto, profetiza acerca de estas palabras, y dice el Señor que Él va a dar una gran voz, es como un rugido desde lo alto, y con esa voz desde su santa habitación, Él va a rugir desde su habitación, así como los que labran las uvas cuando las están aplastando en la tierra. Behold, he cometh with the clouds, and every eye shall see him. Every eye shall see him. Y esperen, Él viene en las nubes y todo ojo lo verá. And they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. Y todos van a poder hacer un glance a Él, y todas las personas de la tierra van a poder verle. Sounds like everybody's going to know he's here. Suena como que todos van a saber que Él está aquí. He's not sneaking in the back door. Él no va a entrar por la puerta trasera. He's roaring like a lion. Él está rugiendo como un He's como got un the león. archangel's voices everywhere. Y se escuchan voces de arcángeles en todo lugar. Every eye can see him. Cada ojo puede mirarle. It's no secret.
No es un secreto. Matter of fact, people are trying to hide. They're wailing and crying because they know what's going on now. De hecho, muchas personas tratan de ocultar esta etapa de que hay lloro y hay lamento porque no quieren infundir eso. So I wanted to see what does Jesus say about this, because he probably knows something maybe. Y yo quisiera saber qué dice Jesús de esto, porque quizá él sabe algo, Considering he's the Word. considerando que él es la palabra. Matthew 24:30 says, "And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven." En Mateo 24:30 dice, y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. And then shall all the tribes of the earth mourn. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. And they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Not too quiet. No tan silencioso. Who's coming with Jesus? ¿Y quién viene con Jesús? Jesus said, "When the Son of Man shall come in his glory and all the holy angels." Go ahead. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles. And what is that, billions? I don't know how many holy angels there are. Y estamos hablando de billones de ángeles, no sé cuántos. With him, then shall he sit upon the throne of his glory. Entonces él se sentará sobre su trono glorioso. So there's going to be billions of dudes with him. Entonces va a haber billones de estas personas de ángeles con él. Not very quiet. No es tan tranquilo y silencioso. And what do these angels do? ¿Y qué van a hacer estos ángeles? And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of the heaven to the other. Enviará sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. So is this where the rapture happens? Entonces, ¿aquí es donde pasa el rapto? I'm not telling you nothing, I'm just saying. No te estoy diciendo nada, solamente estoy diciendo. Thessalonians 1:7, "And you who are troubled, rest with us when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels." En segunda de Tesalonicenses dice, y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. En llamas de fuego, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena nueva de nuestro Señor Jesús. Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. So one of the big punishments is they're not going to get to be hanging out with the Lord, God. Entonces, uno de los castigos es que no van a pasar ese tiempo con el Señor. Do you remember Cain and Abel? ¿Recuerdas a Caín y Abel? And then Cain said punishment was that he was going to be cast out east in the land of Nod, east of Eden. Y uno del castigo que recibió Caín fue que fue arrojado afuera de la tierra de Dios hacia el este. And he said, "This punishment is too great. This punishment is too much for me." Y él dijo, este castigo es demasiado grande, es demasiado para mí. Because there's no greater punishment than someone that was created for God to be separated from God. Porque no hay peor castigo que ser separado de Dios cuando fuiste creado para estar con él. Okay. We still don't see quiet Jesus or 7 years or a time to prepare and get it right a bit later, which a lot of Christians think that's what we're going to do. Aún no vemos a un Jesús en quietud o los 7 años o un tiempo de preparación y de hacer lo correcto más adelante. The time for restoration of relationship with God through Jesus is now. El tiempo para la restauración de la relación con Dios a través de Jesús es hoy. Now, as always, is the only time we have aligned with I am.
Hoy es siempre el único tiempo que tenemos alineado con el yo soy. Let's not get ready because we're afraid. No nos preparemos a base de miedo. Let's get ready because we love him. Preparémonos, estemos listos porque le amamos. Okay, when exactly will it all end? ¿Cuándo exactamente terminará todo? So I'm going to tell you the date and time. Entonces te voy a dar el día y la hora. No way. No, de ninguna manera. That's right. I'll write a book. Voy a escribir un libro. There's two rules that come into play with many theologians. So many of the theologians think these two rules come into play. Hay dos reglas que están en juego por parte de muchos teólogos. Most of them use the rule of 2000s. La mayoría, muchos de ellos utilizan la regla de los 2000 años. So the planet Earth is 6,000 years old when Jesus comes. Entonces el planeta Tierra va a tener 6000 años de edad cuando regrese Jesús. Now, our school system teaches the planet Earth is millions and millions of years old, and Carl Sagan teaches billions and billions. But if you'll ever do the science, it's not. I mean, it's about 6,000 to 7,000 years old, and we're just being told a big story, along with many other stories that we're being told in schools. Las escuelas, el sistema escolar enseña que la Tierra tiene billones y billones de años de existencia, pero estamos hablando del punto de vista científico, muchas veces no concuerdan con las otras doctrinas que quizá nos fueron enseñadas y estos 6000 años. Because if we're not millions of years old, porque si no hemos estado aquí, si el planeta Tierra no ha estado aquí por millones de años, evolution doesn't work. la evolución no funciona. So that in order to stay with the lie of evolution, así que para poder mantener la mentira de la evolución, they must create this earth that's an ancient earth. tienen que crear el concepto de que es una tierra que es anciente, que es de muchos años atrás. And they use carbon testing to prove it. Y usan la prueba del carbón para probarla. And the first question they ask in a carbon test is, how old do you think it is? Y la primera pregunta que hacen, ¿qué tanta edad crees que tiene I la have Tierra? a friend of mine that does this for a living, and he gave me the sheet of the questions they ask for carbon dating. Y un amigo que yo tengo me dio la hoja de todas las preguntas que hacen para este examen. You're not stupid for believing the earth is only 6,000 years old. Y no te creas un tonto por creer que la Tierra tiene solamente 6000 años de edad. You're wise, Tú eres inteligente. and it lines up with the word. Y eso se alinea con la palabra. So, hint on time. 2 Peter 3:8 says, Beloved, be not ignorant of this, one thing, that one day is with the Lord is 1,000 years, and 1,000 years is like one day. Y una pista nos las da el segunda de Pedro. Y dice, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Okay, so we got the rule of 6. 6 days you work, the 7th day you rest, right? Ahora tenemos la regla de los 6. 6 días de trabajo y el séptimo a descansar. 6 years we farm the land, the 7th year we rest the field. En 6 años se siembra la tierra y el séptimo año se descansan los campos. 6 years you're a slave, the 7th year you're set free. 6 años mantienes a un esclavo y en el séptimo es liberado. 6 days Moses stood at the bottom of the mountain, he was called to the top on the 7th. Moisés se mantuvo al pie de la montaña por 6 días y fue llamado al séptimo día que subiera. So basically 6 days means man, 7 days is the Lord at his return, the day of peace. Entonces, básicamente, ese 6 días significa del ser humano y séptimo día es del Señor en su regreso, el día de paz. The world started with human life with Adam, approximately 4004 BC. El mundo inició con vida humana con Adán, aproximadamente 4400 años antes de Cristo. And BC means before Christ, Y eso significa antes de Cristo. not BCE. No es ACD. BCE, BCE. Yeah, but in Spanish it's different. Oh, yeah? Yeah. Well, BCE means before common era, Entonces es antes de la era común, because they didn't want to give any credit to Jesus. porque no querían darle ningún crédito a Jesús. So they changed BC to BCE.
Entonces cambiaron el AC al ACE. Okay. End of age of patriarchs started of Israelites with Abraham at 2004 BC. Entonces, alrededor del 2004 antes de Cristo termina la era de los patriarcas que iniciaron Israel con Abraham. Jesus was born in 4 BC. Herod died in 2 BC. Y Jesús nace en el año 4 y Herodes muere en el año 2. And then Jesus dies 29 AD, or he was 33 years old. Y entonces Jesús muere en el año 29 cuando él tiene 33 años de edad. And we know that he was trying to kill 2-year-olds, Herod was, and it killed him. He died then. Y sabemos que Herodes estaba tratando de asesinar a todos los infantes menores de 2 años. So Jesus' next coming to claim his kingdom and take his bride, according to the rule of thousands here, would be in 2029. Y de acuerdo a todas estas reglas, Jesús proxima su venida a reclamar su reino y a tomar a su novia en el año alrededor 2029. 2029. But don't write it down. No lo escribas. We're safe. But it will happen, guaranteed. Pero pasará, es una garantía. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. We're going to see through Revelations, not today, but how many times God tries to get people saved as they're going through this tribulation. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis, no hoy, pero cuántas veces y cuántos momentos Dios ha tratado de salvar a su gente de esta tribulación. But he's hoping that they don't have to go through all that stuff to get saved. That's our job. Pero Él está esperando que no tengan que pasar acerca de todo este tiempo para ser salvos. Eso es nuestro trabajo. If he wishes that that all should come to repentance, then that's my command. Si Él quiere que todos se arrepientan, entonces eso es una orden para mí. Right? ¿Correcto? But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which of the heavens shall pass away with great noise, and the elements shall melt with fervent heat, and the earth also, and the works that are therein shall be burned up. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. So how am I going to know the end's near? Entonces, ¿cómo voy a saber que el fin está cerca? 2 Titus says, "This know also that in the last days perilous times shall come." Y también en Tito dice, sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. So do we have perilous times right now? Así que tenemos días difíciles Sort ahora. of, yeah. Sí. All right. For men shall be lovers of their own selves, Pues la gente solo tendrá amor por sí mismo. covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to their parents, and unthankful and unholy. Y por su dinero serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. So how are we doing now? ¿Cómo nos está yendo ahorita? All right. Without natural affection, truce breakers, false accusers, that's happening a lot right now. Incontinent, fierce, despisers of those that are good. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. I mean, how can you get away with false accusations and not have a repercussion? How is that possible? ¿Cómo puedes pasar por falsas acusaciones sin But una that's the way of the world repercusión? now. Pero es lo que está el mundo ahorita. Despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure, more than lovers of God.
Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, llamarán el placer en lugar de amar a Dios. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder. You got New Age, you got neuroscience, you got all this stuff where you can touch God's power, but you don't touch God because you don't have a relationship with God. Estamos en una nueva era con tantas mejorías donde puedes tocar el poder de Dios, pero no lo puedes tocar a Él porque no hay una relación. Then you become your own God. Entonces te vuelves tu propio Dios. You don't need God because you know how to touch His power. No necesitas a Dios porque sabes cómo tocar su poder. But He created us for relationship with Him. Pero Él nos creó para relación con Él. So from these such turn away. Así que aléjate de esa clase de individuos. So have we ever had a rapture in the Bible before? ¿Ha sido establecido Yeah, en no. la Biblia un precedente para el rapto? Okay. I like Enoch. He's my boy. Okay. I don't know him very well, but Enoch, me gusta Enoch, no lo conozco muy bien, pero of course there's 7 raptures in the Bible because 7 is God's number of completeness. sí. De hecho, hay 7 raptos en la Biblia porque 7 es el número de Dios para algo completo. 16 minutes. Oh, good. Okay. Enoch, my man. Enoch. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Enoch andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. The end, man. I like that. See, Me I'm out of gusta here. eso, el fin, sí. By faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Fue por la fe que Enoch ascendió al cielo sin morir, desapareció, porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. I would say he's the one who's coming to get me. Yo quisiera decir que él es el que 'Cause I think venga y he's- me lleve a mí. It's not biblical, but it's cool. No es bíblico, pero suena bien. Elijah. Elías. And it came to pass, as they still went on and talked, that behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire, and parted them both asunder, and Elijah went up by a whirlwind into heaven. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, pasó entre los 2 hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. So it's like everybody, hey, look at the chariot of fire. Okay, you're up on a whirlwind. Because Okay. everybody thinks the chariot of fire took him, but Y entonces es como decir, vieron el carro de fuego y entonces lo llevó y se lo llevó. Todos piensan que fue así, que fue el carro de fuego, pero he went up by a whirlwind. él fue llevado al cielo por un torbellino. And Elijah saw it, and he cried, my father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof. And he saw him no more, and he took hold of his own clothes and rent them in 2 pieces. Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. So Elijah was watching Elijah get taken up. Entonces Eliseo observó cómo Elías fue llevado hacia el cielo. He took also the mantle of Elijah that fell from him and went back and stood by the bank of the Jordan. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado y regresó a la orilla del río Jordán. So each of us has a mantle. Cada uno de nosotros tiene un manto. Each of us has a purpose. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. And the word mantle means splendor and purpose. Y la palabra manto significa esplendor y propósito. So when you carry your mantle, Así que cuando tú cargas tu manto, you're in purpose, and everything is splendid. estás en tu propósito y todo es espléndido. It's so hard when you're not in purpose. You feel like you're pressing and stressing and doing hard stuff, but God's yoke is easy and his burden is light.
Es difícil cuando no estás trabajando bajo ese propósito, bajo ese manto, porque todo se te vuelve difícil y se te vuelve más complicado, pero la carga de Dios, dice, es ligera. But the only way to know the purpose of a thing Pero la única manera de saber el propósito de las cosas is ask the creator of that thing. es preguntándole al creador. You de can't esas ask another cosas. thing, what's my purpose? No puedes preguntarle a otra cosa cuál es mi It propósito. always drives you back to relationship with Papa God. Esto siempre te lleva a conllevar la relación con tu Padre Dios. Jesus. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Y Jesús, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. And she brought forth a man-child who was to rule over nations with a rod of iron. And her child was caught up, harpazo, to snatch up, unto God and to his throne. Ella dio a luz a un hijo que gobernaría todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Philip. Felipe. And when they'd come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away, harpazo again, to snatch up Philip, that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. También vemos cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató, la palabra arpazo, estamos viendo, arrancado a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Paul. Pablo. I know a man in Christ above 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. Only God knoweth. Such as one caught up, harpazo again, to the third heaven. Hace 14 años fui llevado, otra vez vemos la palabra arpazo, arrebatado, hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. I'll just keep going. Number 6, John. After this I looked, and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, Come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. Y estamos viendo también el ejemplo de Juan. Después de que miré, vi una puerta que estaba abierta en el cielo y una voz de la que escuché donde estaba de una trompeta hablándome que dijo, ven aquí y yo te voy a enseñar cosas que están por pasar. And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. E inmediatamente yo estaba en el Espíritu y estaba enseguida del trono, y en el trono estaba alguien sentado. The body of Christ. El cuerpo de Cristo. Then we which are alive and remain shall be caught up, harpazo again. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados nuevamente, la palabra arpazo, en las nubes. You see, all these verses have numbers next to them. ¿Sí ven que todas estas palabras tienen unos números enseguida de ellas? Each number is a word in the Greek or Hebrew. Y cada una de las palabras es una palabra en el griego o en el hebreo. So when you read the word, Así que cuando lees la palabra, find out what the word really means, encuentra o busca lo que la palabra realmente significa, and you know in every one of these cases, y sabes que en cada una de esas situaciones the word harpazo is being used, la palabra arpazo está siendo which utilizada, means to be caught up. lo que significa ser llevado o elevado. Together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Encontrarnos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y para siempre estar con Él. All right, there we are meeting the Lord in the air. Ahí estamos, encontrando al Señor en el aire. Okay, so first, raptured or called up to Jesus? ¿Raptados o llamados hacia Jesús? For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise
first. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. So the dead in Christ are rising first. They're the first ones up. Así que los creyentes que hayan muerto se levantarán primero. Then we which are alive and remain shall be caught up, harpazo, together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. So first the dead people are raised, then it's us. Primero las personas que estaban muertas, los creyentes, se levantan y luego nosotros. Clouds, the word there when it says clouds is properly cloudiness, that is concretely a cloud, not heaven. Go ahead. La palabra nubes en griego propiamente quiere decir nublado. Eso es concretamente una nube, no el cielo. The word is nephele, and the word for heaven is oranos. Y esa palabra, la palabra cielo quiere decir oranos en griego. That's why it's important to know in Greek. Por eso es What are they talking about? Eso es importante saber en el griego de lo que están hablando. Wherefore comfort one another with these words. Así que animémonos unos a otros con estas palabras. But we still don't know when he comes at the end of time, before what, after what, at what point in the tribulation, or do we? Pero más nosotros no sabemos cuándo Él llegará el fin del tiempo, antes que, después de qué, en qué punto en la tribulación. When will we be brought up in the clouds by Jesus? ¿Cuándo vamos a ser levantados en las nubes por Jesús? That's what we want to know. Es lo que queremos saber. As discussed in pre-trib belief, we followers of Christ are raptured before the tribulation or terrible day of the Lord. This is the teaching of Darby and many others for 180 years. Como discutimos la creencia de la pretribulación, nosotros los seguidores de Cristo somos raptados antes de la tribulación o el día terrible del Señor. Esa es la enseñanza de Darby. So I said, what about these scriptures then? You guys can help me with this. Y yo me pregunto, ¿y qué tal estas escrituras? ¿Me pueden ayudar con esto? And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. So they went through something Así because they que lost their heads. pasaron por algo, sí, perdieron sus cabezas. Because they didn't put the mark of the beast on their hands or on their forehead. Porque no se pusieron la marca de la bestia en su frente o en sus manos. Which kind of lines up with the history of the word in all the other times stuff has happened, we've had to gone through it. Lo que se alinea con la historia de la palabra en los tiempos anteriores, So I con say, las cosas que estaban pasando. but when will we be brought up? Maybe Revelations will tell us. Y entonces mi pregunta es, entonces ¿cuándo vamos a ser arrebatados? Quizá Apocalipsis nos los va a decir. It says, and after these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. This is John talking. Este es Juan hablando. Y después de estas cosas yo miré a 4 ángeles parados y en los 4 rincones de la tierra estaban deteniendo los 4 vientos de la tierra y para que los vientos no soplaran sobre la tierra o sobre el mar o sobre cualquier árbol. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was given to hurt the earth and the sea. Y luego miré otro ángel ascendiendo desde el este que tenía un sello del Dios viviente y él gritó con una alta voz, con una gran voz,
de los 4 ángeles a quienes estaban siendo dados todos los dolores de la tierra y del mar, saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. diciendo, no hieras a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que habíamos sellado a los sirvientes de nuestro Dios en sus frentes. And I heard the number that was sealed, and there was sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Y yo escuché el número de los que habían sido sellados, y fueron sellados 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. So we heard the 144,000. Y hemos oído este número de 144,000, I ¿verdad? mean, they're not Jehovah's Witnesses, Y no son testigos de Jehová. because they believe they're the 144,000, even though there's millions of them. Porque ellos creen que son los 144,000, aunque ya hayan sobrepasado esa cifra. These are from each tribe of Israel, Estos son these de people. cada tribu de Israel, esta gente. and they were sealed by the angel as God's children. Y fueron sellados por el ángel como hijos de Dios. And they're the ones that stay behind after we're raptured. Y ellos son los que se quedaron de cuando oímos la palabra tribulación o rapto. 144,000 crazy Jewish evangelists. 144,000 judíos locos evangelistas. And one of the elders answered, saying unto me, what are these which are arrayed in white robes all of a sudden, and whence did they come from? Y uno de los ancianos respondió diciéndome a mí, ¿quiénes son estos que están vestidos en ropas blancas? ¿Y de dónde han venido? And I said unto them, Sir, thou knowest. And he said to me, These are those which came out of the great tribulation, and have washed their robes, and have made them white in the blood of the Lamb. Y yo le dije a él, eso tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido después de la gran tribulación, que salieron de la gran tribulación y han sido lavados sus mantos y han sido hechos blancos en la sangre del Cordero. So they're up in heaven, and all of a sudden John's there, and he's looking around, and boom, all these white-robed people show up. Entonces, imagínate, está Juan en el cielo y de repente estas personas vestidas de blanco aparecen. And he said, where did they all come from? Y él le pregunta, ¿y de dónde salieron estos? He said, they came from the great tribulation, Y él les dice, vinieron de la gran tribulación and they were cleaned up by the blood of the Lamb. y fueron limpiados con la sangre del Cordero. So it says, after that I beheld in a great multitude, which man could not number, of all the nations and kindreds and peoples and tongues, and stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. Después de esto, yo vi una gran multitud que eran hombres de gran número, de todas naciones, de todas razas y todo tipo de gente, de todas lenguas, parados ante el trono, enfrente del Cordero, vestidos en blanco y también con palmas en sus manos. And they cried in a loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth upon the throne and unto the Lamb. Y estaban gritando a altas voces diciendo salvación al Dios que está sentado en el trono y junto al Cordero. And everybody up in heaven fell down and worshiped God, Y todos en el cielo empezaron a adorar a Dios, saying, Amen, blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto the Lord God forever and ever. Amen. diciendo amén, bendito y glorioso y sea, y con gran sabiduría y con gran gratitud y honor y poder y gran relevancia sea el Señor por siempre y para siempre. Amén. And it just tells us we're going to hunger no more, thirst no more, all that other stuff. So when did that happen? Y luego nos dice que no vamos a padecer sed ni vamos a padecer According to the hambre. word, right after the sixth seal, ¿Y cuándo va a pasar esto? De acuerdo a la palabra, después de que el sexto sello then all of a sudden all these white-robed people show up in heaven. y después de esto aparecen todas estas Now, are personas they vestidos us? de blanco I don't en know. el cielo. I don't know Ahora, who they are, but all of a sudden there's
thousands times a whole bunch of people, the multitude, too many to count, show up to heaven in white robes. Y si me preguntan quiénes son, no sé, pero de repente, muy repentinamente, miles y miles y miles de personas aparecen en el cielo vestidos con estas batas blancas. Let me see what. And when he had, see the next line, it says, and then when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven for 30 minutes. Y luego dice, una vez que abrieron el séptimo sello, hubo silencio en el cielo. And this is the last part. But why would they have silence in heaven? They were excited. All these people showed up. It's Yahoo! They're here. It's amazing. And then seventh seal opens, and everybody's like, shh. Había una gran multitud de gente gritando, estaban emocionados y después de que se abrió el séptimo sello, hay una quietud. Shh. Because the first trumpet is about to blow. Porque la primer trompeta está a punto de sonar. God's wrath is about to be unleashed on the earth. Y el enojo de Dios está a punto de ser abierto o dirigido hacia la tierra. And that's the story so far. Y es la historia hasta aquí.